Digamos que el capitalismo, los capitalistas lo usan para presionar a los que sí tienen trabajo. Y bajar los sueldos, ¿no es cierto? Claro, exacto. Lo que están haciendo ni más ni menos acá con las leyes que favorecen los derechos del laburante. Claro, es Entonces una... te prohíben los sindicatos, digamos, la organización, te dan palo. Es una herramienta dentro de lo que es la lucha de clase a favor del capitalismo, digamos, Claro. de la burguesía. Que la burguesía se llama burguesía porque... ¿Qué onda? ¿Me suena el teléfono? Suena el... La burguesía se llama burguesía porque los primeros, digamos, comerciantes y eso estaban en las ciudades que se llamaban burgos en Europa. Viste que está Edimburgo, Estrasburgo, Hamburgo. Era por eso, burguesía, porque los primeros, digamos, burgueses salen de las ciudades. Y proletariado porque prole viene de prole. O sea, vos tenés la prole cuando una familia tiene muchos hijos que son una banda. Acá me avisan que no se escucha. Pero la puta que le parió. ¿Ahora sí? Ah, bueno, ahora estamos de vuelta. Bueno, ¿Qué onda? ¿No se escuchó nada? Lo de la burguesía, nada de la burguesía se te escuchó. Bueno, la burguesía era lo que estaban al costado del castillo ahí en las primeras ciudades. que comían hamburguesa. Claro, eran los Burger King. Donde podía encontrar un Burger Adicto King a era los donde Burger estaban King. los burgos, San Hamburgo, Don Hamburgo, Petemburgo, Petemburgo y todos esos lugares europeos de la Hamburgo. época feudal. Listo. ¿No es cierto? En resumido, seguí. Bien. Y Bueno. después estaban parados, los otros, los proletariados. Hablamos de esto, vamos a resumir. Bueno, si no sale, no sé si me va a salir. Bueno, Un resumen perfecto. estábamos hablando de las clases sociales de Marx, que tenés por un lado la burguesía, que son los que tienen los medios de producción, es decir, tienen las herramientas, las maquinarias, el capital, básicamente. Sí, Y por otro lado el proletariado, que solamente tiene su fuerza de trabajo. exacto. Listo, esas son las dos clases sociales fundamentales del modelo teórico que usa Marx para analizar la realidad, digamos. Luego que no se escuchó nada. Bueno, por eso estamos repasando. De buena. Ahí, Pues, un no, repaso, se acaban de confirmar, así que... un repaso medio rápido. Teníamos burguesía, los dueños de los medios de producción, proletariado, la mayoría de la gente que solamente tiene su fuerza de trabajo. Bueno, perfecto. Después hablamos de que está el ejército industrial de reserva, que son los que no tienen ni trabajo, nada, o sea, los excluidos, que sirven para presionar a los que sí tienen trabajo, porque, o sea, si vos tenés trabajo y tenés un ejército de reserva que está sin trabajo, el capitalista te dice, loco, mirá, si vos te querés reclamar, querés mejores, yo te echo a la mierda y entra otro de los que están afuera y listo. Tengo una fila re larga, lo que han hecho, decíamos. Ahora. Sí, exactamente. Entonces tengo un montón de gente que quiere laburar. No quiere laburar. No hay laburo, No así hay que laburo. aprovechá lo que tenés. Te bajan el ¿Y sueldo. qué es lo que pasa, Te sacan Las vacaciones. personas que están, por ejemplo, en negro, porque en blanco ya es más difícil por ahí, pero la persona que está en negro, que labura en un kiosco, en un gimnasio, lo que sea que está en negro, ya es más difícil poder ir a luchar por ese empleo que tenés. Porque es así, es bien. Sí, no tenés ninguna so- protección. Sobre todo cuando el Estado, digamos, y el gobierno favorece leyes de flexibilización laboral que lo que hacen es quitarle derechos a los laburantes para que entonces pase exactamente esto, baje el precio de tu mano de obra, que en definitiva es lo único que tenés porque el capital es de otro. Por eso que muchas veces, viste, cuando la desocupación a veces también es planificada. Claro, claro. Que se quiere llevar a un cierto porcentaje de desocupados, entonces al haber una mayor desocupación podés tener mejor disciplinada a la población ocupada. Ujú. Como la tenés amenazada. Claro, exacto. Sí, como los grandes males, perdón que meta, pero el hambre es algo planificado, digamos, hay un sector que no va a comer y eso se prefiere tirar la comida y generar ese tipo de cosas para hacer sobreprecio en la industria y que este cacho se muera de hambre. Está En realidad es ¿cuál como el todo, sector que el se va a poder morir? ejerciendo, el Exacto. Estado ejerciendo el poder Ahí de está. la forma más Bueno. violenta. Estamos muy Entonces, marxistas, ¿eh? hablamos de las clases sociales, ¿no? Que eran burguesía y proletariado, son Bien. como las dos fundamentales. Pero, o sea, eso es como para un modelo para analizar la realidad. Pero Marx, cuando hace por ahí investigaciones históricas, encuentra otros sectores sociales, digamos, por el medio. Porque tenés, por ejemplo, la pequeña burguesía, Claro. que viene a ser, no sé, una persona que, no sé, un chabón que tiene un kiosco, ponerle de clase media. Lo que eran los pequeños terratenientes. Sí, puede ser. Un pequeño chacarero, ponerle sería pequeña burguesía. Claro. O un loco que tiene un comercio, ponerle.
que están ahí en el medio, como que el chabón tiene que atender el kiosco, pero a su vez tiene un medio de producción que es bueno, de hecho el kiosco. Que están ahí, que vendría a ser la clase media. Claro. Que no son los grandes burgueses como por ejemplo McDonald's, no sé, Nike, Adidas, etcétera. Pero que tienen el sueño de serlo algún día capaz. Y por otro lado también habla del lumpen proletariado, que son así como los excluidos de todo, los que no tienen laburo, los mendigos. Fuera del sistema, absolutamente claro, marginado. Que estarían dentro del ejército de reserva, una cosa así. Absolutamente marginado porque ni siquiera entran en el crimen, digamos, o sí, a veces sí, ¿no es cierto? Sí, a veces sí. Pero digamos que no cumplen ni siquiera una función dentro de la estructura criminal del propio poder. Sí, no, están ahí para hinchar las pelotas, ¿no? Bueno. Interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice Marx que hay una lucha de clase? O sea, lo que dice es que son irreconciliables la burguesía y el proletariado. Porque la burguesía siempre quiere ganar más, digamos, quiere obtener más ganancias, quiere aumentar la tasa de explotación, la plusvalía, que no sé si alguna vez hablamos de la plusvalía. No hablamos nunca, pero creo que necesitamos un capítulo importante, que básicamente, no sé si por decirlo yo a lo bruto por ahí, es lo que se queda que te corresponde a vos, el tipo que te toma el dueño de la fábrica. Sí, claro, digamos que, por ejemplo, todo lo que vemos acá arriba de esta mesa, los auriculares, control remoto, el vaso, el termo, el celular, la lata de cerveza, el vino, el mate, el micrófono, Adrián, los anteojos, esto no. el fibrón. El fibrón sí. Todo lo que está acá arriba de esta mesa y probablemente casi todo lo que esté afuera lo hicieron los trabajadores. Lo hizo un trabajador. A todo esto que está acá lo hicieron trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, la ganancia que produjeron, el valor que agregaron a los productos, se los queda el empresario, que viene a ser la plusvalía. O sea, vos, por ejemplo, agarrás un cacho de vidrio y lo convertís en un vaso, le agregás valor. Pero a vos no te pagan por ese valor que vos creaste, digamos, que agregaste. Te pagan un sueldo, un salario para que no te mueras, básicamente. El salario es eso, es para mantener viva a la fuerza de trabajo. Exacto. Para que tenga para comprar comida, remedio, pagar un alquiler y listo. No tenés participación del y si te da un poquito más podés invertir, y si invertís ya no les servís a ellos, porque claro. Tenés lo tuyo. O sea, directamente hace eso, te saca la riqueza que vos generás, te la saca toda, te da una chirolita. Y la ganancia, o sea, vos, el que genera ganancia, el que genera valor son los trabajadores. Sin embargo, no se quedan con nada, se quedan solamente con un salario que es para sobrevivir. Que algunos te dicen, y bueno, pero el capitalista puso la plata, no sé qué. Por eso cuando se habla de distribuir la riqueza, todo esto no les cabe ni medio. No, pero bueno, si Marx también analiza cómo surge el capitalismo, y bueno, habla en el capítulo 24 ahí del Capital, que habla de la acumulación originaria. Entonces dice que los primeros burgueses, los primeros capitalistas, lo que hicieron fue apropiarse ilegalmente de tierras, digamos, de recursos, por ejemplo, los países americanos, de oro, de tierras de campesinos, tierras fiscales, y con toda esa apropiación empezar lo que sería el capitalismo, digamos, como la conquista América. Que el capitalismo parte de un robo, o sea, entonces las familias capitalistas que arrancan con todo esto se quedaron con cosas que no eran de ellos, digamos, y a partir de ahí hicieron su imperio. Entonces que todo empieza así, el cuentito empieza así. Con Cristóbal Colón por un lado. Que de hecho acá pasa eso también, las familias más adineradas, en Argentina también hubo una acumulación originaria. Las familias más importantes de Argentina son siempre las mismas, las patricias, esas familias patricias, los que se quedaron con los campos de los indígenas, que los mataron, los corrieron y se quedaron con los campos para la oligarquía terrateniente, que hoy son toda esa gente, por ejemplo los del diario La Nación, por decirte algo. Claro. Y bueno, se hizo esa acumulación originaria y a partir de ahí, a partir de ese robo, son los más poderosos. Y bueno, los Macri, ¿no? Sin más lejos el presidente de la Nación, con todo lo que ha pasado. Por eso, bueno, Marx decía que el proletariado tenía que ser el sepulturero de la burguesía y del capitalismo. Pero para eso tiene que romper las cadenas. Claro. Que bueno, tampoco es que, porque muchas veces dicen, no, porque Marx le erró, ponele, no se dio la revolución que Marx predijo. Todavía. Claro, eso es una que puede llegar a suceder. Y otra es que también hay que tener en cuenta que Marx tenía textos políticos y textos científicos. O sea, bueno, en varios también se mezclaba. Pero en un texto político, por ejemplo, en el que vos estás haciendo una arenga a los trabajadores,
Vos no podés decir, che, miren que por ahí perdemos. O sea, esto puede ser que pase o puede ser que no. Vos tenés que decir, no, vamos a hacer la revolución y vamos a prender fuego al capitalismo, y es como por ejemplo el manifiesto comunista. Claro. Pero también está claro que, yo creo que tenía claro que no estaba diciendo, chabón, esto va a pasar sí o sí, sino que bueno, si se dan ciertas condiciones podrían pasar, que de hecho tampoco estuvo tan lejos, porque si vamos hacia antes de la caída del muro de Berlín, tenía en el mundo, estaba dividido en dos bloques, un bloque socialista y un bloque capitalista. Más allá del socialismo estaba lejos por ahí de lo que Marx pretendía que sea un gobierno socialista, pero también era cierto que eran países con una mayor igualdad económica y con varios derechos sociales y todo eso. Pasó Beto recién ahí por afuera. No, lo que se dice, se le discute a Marx que le erró, es que decía que la revolución se iba a dar en los países industriales. Donde se dio fueron los países campesinos, digamos. Es verdad, tiene razón, Claro, acá claro. el Reu. Sí, yo muchas veces pienso que a veces es medio pesimista mi pensamiento, que era onda. Por ejemplo, en Rusia, en la Unión Soviética, se hizo la revolución antes de que se desarrollen las fuerzas productivas al nivel capitalismo, digamos. Fue más una revolución, hubo mucho componente campesino en la Unión Soviética. En China también, en Cuba también. Entonces, como decir, onda, la revolución había que haberla hecho antes de que se desarrolle el capitalismo, porque ahora se desarrolla cada vez más, y no solo se desarrolla, digamos, a nivel industrial, sino que cada vez está más desarrollado el aparato represivo. Entonces, cada vez más difícil voltear el Sí, capitalismo. y aparte el atravesamiento cultural, ¿no? Que todo esto tiene en nosotros. Son años. Sí, y también, bueno, si quieren, también metemos ahora sí, hacemos todo un combo marxista. Clases sociales, alto quilombo era lo de clases sociales, la verdad. Sí, sí. Si quieren, también hablamos de la estructura y la superestructura y toda esa historia. Claro, porque también hay otra, esto es todo según Marx, pero también hay otra, sí, con la superestructura. Ya me estaba por complicar la vida, se dio Sí, cuenta, ¿viste? Se rescató a tiempo. En la próxima clase de sociología para Ignata. No, bueno, lo que dice este muchacho Marx y también otros teóricos que coinciden su legado, que bueno, dentro del capitalismo está dividido en dos partes la sociedad. Hace una metáfora arquitectónica, digamos. Está la base, que es la estructura, y arriba de esa estructura está la superestructura. En la estructura lo que tenemos es la base económica. Están las fuerzas productivas, que vienen a ser todo lo que serían las maquinarias y los obreros, que obviamente son controlados por la burguesía. Esa es la estructura de la sociedad. Esa explotación económica es la estructura, la base. Pero arriba de esa base económica se ubica la superestructura, que viene a ser todo lo ideológico. Lo que vendría a ser los medios de comunicación, la justicia, la escuela, las leyes. Todo eso, todo ese aparato ideológico que es obviamente también controlado por la burguesía, porque dice, el que controla los medios de producción controla los medios espirituales, dice, pero es medio viejo esa. Bueno, la iglesia también entra ahí, porque también es forma de control mental. Yo diría, el que controla los medios de producción controla los medios ideológicos, o sea, la ideología que circula. Claro. Entonces como que es una doble... con un doble control, digamos. Por un lado, sí, tienen el control económico y el control ideológico de la población, a través de lo que es la superestructura. Las leyes están hechas por los burgueses, están hechas por los capitalistas. La ley de propiedad privada está hecha por la burguesía. O sea, el que gana es el que hace las leyes. Hoy si vos te metés en un campo, es un delito. Sin embargo, ese campo pertenecía a pueblos originarios. Pero ellos hicieron la ley, porque ellos se quedaron con el campo y hicieron la ley. Este campo es mío. Eligen la forma de propiedad, después, bueno, compran periodistas, etcétera, arman los programas de la educación, Arman y así todo. sucesivamente se mantiene este sistema económico y social. Y la lucha de clase no es ni más ni menos que la que estamos viviendo hoy. Y bueno, a eso es lo que íbamos también, que la ¿Es lucha esto de la clases, famosa grieta de alguna manera? y esa es la verdadera grieta, Ahí no está. Cristina o Macri. ¿Cuál es la verdadera grieta? Y la verdadera grieta es la lucha de clases, burguesía y proletariado. Aunque algunos también dicen que hoy el proletariado ya no es el Pero que no es fija. ¿O sí? ¿Cómo sería? Y que es movible, porque algunas veces te queda, depende quién tome el poder, es cuánto más se abre o no la brecha, o... Claro, sí. Lo que diríamos... Ahí lo que vacila me parece a mí es el ejército de reserva. Se viene el... Perdón. No, vos tenés una lucha base en toda sociedad capitalista, la lucha básica es burguesía proletariado. Lo que vos estás diciendo
depende de quién gobierna, son luchas políticas, que es distinto, que es otra cosa. Pero ahí no cambiaría el ejército de No, reserva. Pero, ¿por qué pasa? No, pero si vos haces Sí, un vos recorte en tenés, por algo, ejemplo, por ejemplo, las mini... No sé, por ejemplo, Cuba, Venezuela. Venezuela, nosotros sabemos que tiene un estado, si querés, socializante, no socialista, pero sí socializante. Claro. Ahora, es un régimen capitalista. Y la lucha de clases y la división entre burguesía y proletariado sigue estando. Claro. Está bien, pero yo digo, ¿cuándo cambian los burgueses? Sí, Porque un no- poco es no un poco cambian, hay que- es un poco la discusión con el peronismo, porque el peronismo habla de conciliación de clases. Depende habla de que peronista igual, ¿no? Cada peronista tiene su visión. yo, amigo, yo acá soy está de el peronismo. yo soy de la idea, bueno, me he peleado varias veces con el REU de que si vos planteás algo más que la conciliación de clases, planteás tipo la ruptura del proletariado con la burguesía, ya no es peronismo eso, ahí ya está de marxismo. Sí, de vuelta. No necesariamente marxistas tampoco. Bueno, o anarquismo, o Es socialismo, muy comunismo. difícil. Igual nos iríamos de mucho de tema, pero... Yo creo Hay corrientes que muy ya no difícil. sería sociología para inadaptados, estamos Me yendo a está otro lado. llenando la cabeza de Y información, son, chabón. un temita, Bueno. nos vamos. Pará, vamos a cerrar, Me vamos está a cerrar. llenando la por cabeza de favor. información. No, eso es la discusión con el peronismo, bueno, si quieren hablamos Muchas gracias por tu aporte, Reu. del peronismo, digamos, el peronismo clásico, por decir de alguna manera, que habla de la conciliación de clases. Vos viste, el escudo del peronismo se está dando la mano, un obrero y un empresario. Entonces lo que se le critica más bien desde el marxismo es que esa unidad de clase es al menos precaria, porque a la primer crisis, ¿dónde van a recortar? Van a recortar por los trabajadores. O sea, puede suceder que se dé como una alianza, lo que se daba durante el peronismo era como una alianza defensiva entre la burguesía nacional y el proletariado, o sea, tipo en contra de la empresa extranjera. Pero en algún momento esa unión se rompe, porque cuando hay una crisis, los empresarios, listo, van a bajar salario, van a aumentar la tasa de explotación. Y de hecho así pasó siempre, ¿o no? Entonces por eso es que siempre se permanece esa lucha de clases, porque nunca llegan a un acuerdo, a estar todo bien. No dura para siempre, digamos. Puede haber momentos en los que por ejemplo, hay gobiernos que fomentan mejores leyes laborales y todo eso, y que avanza un poco el proletariado, pero después te viene un Macri y otra vez Claro. para atrás. Es tipo un paso para adelante, tres para atrás, viene así. Como María y Claro, Miguel exacto, Mate. exactamente. Así que viene bueno, siendo la lucha de clases. no es muy alentador, ¿no?, el panorama, pero Pero qué es sé como la yo. historia de la humanidad. Si alguna vez cambió la cosa y giró, ¿por qué no va a girar de vuelta? La También verdad, cuando Yo empezó soy el como muy capitalismo, por ejemplo, no sé, se trabajaba 15 horas por día, no había derechos sociales, no había licencia por embarazo, no había aguinaldo, no había una mierda. Después, a raíz de toda la lucha obrera, se consiguieron varias conquistas que hoy en día están ahí por la mitad, creo yo. Porque hoy tenemos, los trabajadores en blanco nomás tienen esas conquistas obreras. Después el resto... y hasta por ahí, porque encima les caen con estas leyes 2x3 que le sacan todos los derechos conquistados durante tantos años y después la pelota vuelve a girar. También Es como un tenés, yo-yo, ¿no? también tenés muchos talleres clandestinos que se trabaja como en la época de la Revolución Industrial. Sí, sin la persecución. Trabajo esclavo, aún trabajo racial. sexual, Persecución racial, digo acá, los muchachos. trata de ley. personas, todas esas cuestiones. ¿Qué programa el de hoy, loco? Pero bueno, hay que organizarse, porque si no fuera por la lucha y la organización, esto sería todavía peor. El tema es que yo siempre lo que pensé, de alguna manera el sistema te termina convenciendo de que te tenés que resignar, y esto de la revolución y de pensar realmente una cosa distinta, la tenés que abandonar. ¿Qué lucha de clase ni lucha de clase? ¿Sabe qué? Es el mango a fin de mes y se terminó la historia, y de alguna manera perdés el eje. Claro, sí, también Entonces otra cosa que... no apostás más a lo propio. Otra cosa que quería decir es que muchos dicen que hoy en día ya no es el proletariado que hablaba Marx, que es verdad. Claro. O sea, Marx habla de un proletariado industrial, o sea, Marx se vio la revolución industrial en primera persona. Entonces veía cómo eran explotados los obreros en las fábricas de Inglaterra. Hoy en día en Argentina por ahí no tenemos ese proletariado industrial así combativo, porque la industria argentina está desmantelada y cada vez peor, porque lo poquito que se había activado con el kirchnerismo ahora se está desactivando de vuelta. O sea, muchas pymes están cerrando y bueno, por ejemplo, el caso de los astilleros sí, pero son un sector bastante minoritario. Después hay muchos trabajadores en servicio, lo que genera también como una fragmentación de lo que es la clase obrera. Pero bueno, si quieren eso lo vemos en próximos capítulos. Me gusta. Me decía Marky hoy
Que el superhéroe que vos decís es Capitán Planeta. Capitán Planeta, ahí está, ese era. El del ambientalista. Tenía un grupito, había remeras, todo, boludo. Me acuerdo. Es claro, porque sí, un grosso. Genial. Así que bueno, si quieren vamos a una canción y descansamos un poco de esta lucha de clase.